El día de hoy vamos a estar meditando en un pasaje que después de pensarlo en la semana, el Señor pues me llevó a ver que esto era pues algo que ha estado hablando a mi vida y que pues también quiere hablar a su iglesia, ¿no? Entonces vamos a estar meditando en 1 Corintios 15. Si me acompañan, vamos a estar viendo solamente unos cuantos versículos de ese capítulo. Prácticamente es el final de la carta de Pablo a los Corintios, una de las dos de las que tenemos registro, y vamos a estar meditando sobre qué es el Evangelio, ¿no? Vamos a estar meditando en qué consiste el Evangelio y eso cómo impacta nuestra vida. Necesitamos recordar qué es el Evangelio, ¿no? Necesitamos saber qué es el Evangelio. Probablemente, o eso desearíamos, todos los que estamos aquí, no solamente hemos estado expuestos a la palabra, sino comprendemos fielmente de qué se trata la esperanza, pero probablemente no es así, ¿no? O probablemente no lo hemos pensado, o probablemente lo hemos olvidado. Y creo que necesitamos recordarlo no solamente una vez, ¿no? El Evangelio no es algo que se recibe solo una vez. Bueno, sí, pero no. Ahorita me voy a explicar un poco mejor respecto a eso. Pero el Evangelio es algo que tenemos que estar recordando todos los días, todo el tiempo, porque de eso depende hacia dónde vamos a ir el día que el Señor reclame nuestra presencia, el día que el Señor decida que esta vida física se acabó, pues va a depender cómo respondimos al Evangelio. Entonces, si me acompañan, pues vamos a orar, ¿no? Antes de que yo diga cualquier cosa, y mejor oramos, ¿no? Señor, muchas gracias por esta mañana y gracias por regalarnos este tiempo, Señor, para que podamos seguir conociéndote, para que podamos meditar en tu palabra, para que podamos escuchar tu voz. Y te rogamos, Señor, que nos des corazones sensibles, Señor, oídos abiertos, mentes abiertas, pero sobre todo corazones blandos, para escuchar tu palabra, Señor, para escuchar tu voz claramente y que podamos responder como tú quieres que respondamos a la esperanza que nos has dejado, Señor. Ayúdanos a entenderla claramente, Señor, y a ponernos delante de ti. En tu nombre oramos, Señor Jesús, y ponemos este tiempo en tus manos. Amén. Muy bien. Antes de que pues vayamos directamente al texto, solo déjenme recordar un par de cosas, ¿no? De repente, por que ya estamos aquí, probablemente ya tenemos una idea más o menos religiosa de qué es el Evangelio. Incluso es una palabra que hemos utilizado de muchas formas o muchas veces, y en la que realmente pocas veces nos ponemos y nos detenemos a meditar en sobre qué se trata o qué puede hacer el Evangelio en mi vida. Pero déjenme solamente recordarles esto: el Evangelio, cuando lo entendemos, cuando lo creemos, cuando lo empezamos a vivir, va a ayudarnos a entender las preguntas difíciles de la vida, ¿no? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿No? Son preguntas que probablemente suenan hasta cliché, ¿no? Es como, cualquier cosa, pero piénsenlo un momento. De repente esas son preguntas que nos han traído delante del Señor para que podamos conocerlo claramente. Yo no sabía quién era hasta que el Evangelio no me presentó lo que era. Yo no sabía de dónde venía, ni sabía qué me esperaba después hasta que el Evangelio no me mostró la verdad de cuál era el camino que estaba recorriendo. Yo no sabía cuál era el sentido de la vida hasta que no pude ver al Señor a través del Evangelio. No sabía si valía la pena vivir por aquel que estaba hablando conmigo o no, pero el Señor lo ha puesto de manifiesto. Déjenme llegar a una conclusión adelantada. ¿Vale la pena vivir para Cristo? Claro, vale toda la pena del mundo, vale todo. Dejar todo por seguir al Señor es la mejor decisión que pueden tomar en su vida y que muchos de nosotros hemos tomado y necesitamos recordar por qué lo hicimos, ¿no? Entonces, déjenme solamente decir una cosa: ¿qué no es el Evangelio? De repente es un poco más fácil entender qué sí es a la luz de lo que no es. Tristemente, muchas personas a lo largo de mucho tiempo han estado abusando de la fe y de la necesidad y de la esperanza de las personas, presentando un evangelio que no es el Evangelio. La palabra evangelio, seguramente lo saben, y si no ahora se los cuento, viene del griego evangelión. Es una transliteración de la palabra griega que pasa así al español y básicamente significa buenas noticias, son buenas nuevas. En ese tiempo pues no había Twitter,
¿no? O ex, ahora se llama, no había TikTok, no había redes sociales, no había internet, no había radio, no había prensa. ¿Cómo se enteraban las personas de lo que iba pasando? Bueno, había pregoneros que salían a las ciudades y sobre todo cuando había que dar un mensaje importante de parte de las autoridades, de los reyes, iban gritando eso. Cuando eran buenas noticias, cuando había pasado algo bueno para el reino, salían y gritaban: Evangelión, Evangelión, buenas noticias, hay buenas nuevas. Y entonces la gente prestaba atención, se acercaba y todos ponían el oído para saber qué estaba pasando. Bueno, eso es lo que ahora vamos a descubrir. ¿En qué consisten esas buenas noticias? Probablemente es más fácil identificar las buenas noticias a partir de las que son las malas noticias. Pero regresando a lo primero, ¿qué no es el Evangelio? Bueno, el Evangelio no es la promesa explícita y tácita e inmediata de que tus problemas financieros se van a acabar. El Evangelio no implica, o no necesariamente implica, que tus problemas de salud van a terminar. El que tú escuches el Evangelio no necesariamente quiere decir que tus problemas familiares van a desaparecer o no en ese instante. ¿Qué pasa si Dios no quiere hacer eso? ¿Lo hace a Él menos bueno o menos Dios? Para nada, ¿no? Dios es absolutamente bueno porque ese es su carácter, Él es amor, no puede cambiar. Entonces, el Evangelio no consiste en solamente bendiciones que se quedan aquí y ahora. Tristemente, estas personas que intentan traer el Evangelio delante de nosotros desde esta perspectiva, solamente nos dejan ver que tienen una perspectiva que se acaba el día que yo muero. Y eso puede ser pronto o puede ser dentro de muchos años, no lo sabemos. Pero el Evangelio es algo más. Las buenas noticias tienen algo mucho más profundo y mucho más rico y sobre todo mucho más trascendente. ¿Qué es? Bueno, ahora sí vamos a 1 Corintios 15, por favor. Pablo empieza este capítulo diciendo: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Y déjenme detenerme ahí. Solamente con repasar esos primeros versículos, vemos algunas cosas. Déjenme ir directo al versículo 3. Dice Pablo ahí: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué fue lo que Pablo le había predicado a esta iglesia? Lo que esta iglesia escuchó y lo que esta iglesia también recibió como parte de enseñanza, igual que Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Esa sola frase tiene demasiada profundidad y creo que muchas veces hemos dejado de lado todas las implicaciones que tiene el sacrificio de Cristo en la cruz por nosotros. Solamente con leerla me vienen algunas preguntas a la mente. ¿Por qué Cristo moriría en la cruz? ¿Quién es Cristo? ¿No? ¿Por qué por nuestros pecados? ¿Cuáles pecados? ¿Pecamos? ¿No? ¿Cómo que pecamos? Bueno, déjenme ir como por pasos. Lo primero que tenemos que entender para que esto pueda resonar en nuestro corazón y retumbar en nuestra mente es ir conociendo el carácter del Dios al que nos estamos acercando. El propósito principal, el propósito inicial por el cual el Señor hizo esta creación, nos formó a nosotros, es porque quería tener comunión con nosotros. Hay un detalle muy interesante en Génesis 3, versículo 8, inmediatamente después de la caída. Déjenme leerlo muy rápido. Génesis 3:8. Dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles. ¿Por qué digo que es un detalle curioso? Bueno, acaban de pecar, ¿no? Acaban de romper la ley de Dios. Génesis 3, 6 y 7 básicamente vemos esa desobediencia, esa caída, esa deliberada decisión de Adán de comer y oír a la voz de su mujer. Pero ahí en Génesis 3 no dice que hayan visto al Señor. ¿Sí se dieron cuenta? ¿Qué dice? Que oyeron que estaba ahí, ¿no? Ahora pasa algo muy curioso. Unos versículos atrás, Eva estaba hablando con la serpiente y no le causó
conmoción, no se espantó, no se sorprendió, no se detuvo y dijo, wow, una serpiente habla, ¿no? Parece que era algo natural, era algo que pasaba. En ese momento donde no había corrupción en el mundo, pues probablemente los animales hablaban y se hablaban con Adán y conocían a Eva y se conocían entre todos y podían escuchar su voz y sabían cómo sonaba, igual que con la voz de Dios. De repente pasa con casi todos los libros de la Biblia, sobre todo con los históricos, que pensamos que la historia del pueblo fue tan rápida como lo estamos leyendo. Pero no, en realidad no sabemos cuánto tiempo había pasado entre que Dios formó a Adán y formó a Eva y la caída. Nosotros lo leemos en 5 minutos, pero no pasaron 5 minutos. No sabemos cuánto tiempo fue, pero fue lo suficiente como para que Adán y Eva pudieran identificar la voz de Dios incluso sin verlo. Había comunión, había intimidad, se conocían. El propósito desde el principio del Señor fue darle a su creación vida y vida en abundancia, dice Juan 10:10. El propósito era que pudiéramos conocerlo, relacionarnos con Él. De hecho, sigue siendo ese el propósito. En eso consiste la vida eterna. Juan 17:3. Esta es la vida eterna, es el Señor Jesús orando, es el Señor Jesús declarando esto de su voz, ¿no? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Y en qué consiste conocer al Señor? Pues en tener una relación estrecha, íntima, cercana, en ser amigos, en tener camaradería, en saber qué te gusta, qué no te gusta, cómo suena tu voz, cuándo no es tu voz, qué quieres decir, qué no quieres decir. Ese ha sido el propósito desde el principio y ese es el propósito final. Al final de Apocalipsis, en la Nueva Jerusalén, en la Jerusalén celestial, Apocalipsis 21, vamos a ver cómo Juan describe que ve esta ciudad cayendo y de repente ve que hay un pueblo que dice ahí que será para el Señor pueblo y Dios será para ellos Dios. ¿Por qué? Pues porque va a haber comunión, va a haber intimidad. El propósito desde el principio es que podamos disfrutar de la presencia de Dios todo el tiempo. Eso era lo que Dios quería de su creación. Ahora, probablemente empiezan a rondar preguntas alrededor de eso, ¿no? Es como, ¿qué me impide entonces que yo pueda tener esa comunión con Dios? Bueno, pues básicamente lo que acabamos de decir de Adán. En Génesis 3, Adán incumplió el propósito de Dios. Él falló. Adán rompió la regla que Dios le había dado. Le había dado un mandamiento. Le dice, de todo árbol que hay en el huerto puedes comer, pero del árbol del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Y qué hizo Adán? Comió, ¿no? La mujer fue engañada, dice Pablo, pero Adán no fue engañado. Adán no habló con la serpiente. La que habló con la serpiente fue Eva. Eva es la que fue engañada. Pero Adán comió deliberadamente, rompiendo y desobedeciendo la instrucción clara y directa que el Señor le había dado. Y solamente por eso se rompió todo. Adán fue el culpable de que nosotros hayamos nacido con esta condición, pero no es el absoluto responsable. Y ahora déjenme meditar un poco en eso. Ahí en Génesis 3:17 el Señor le dice al hombre, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. A través de Adán, Pablo dice en Romanos 5:12 que el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte. La consecuencia inmediata, lo que Dios le había prometido a Adán que iba a pasar si comía de ese fruto, es que iba a morir. Ciertamente morirás. Y murió. No murió en ese instante. Murió espiritualmente en ese instante. Se separó de Dios, se desvinculó de Él, rompió la relación, rompió la comunión. Espero que esto esté haciendo algo, ¿no? Porque básicamente para un cristiano la comunión con Dios es todo. Para un creyente que no tiene comunión con Dios, debería de cuestionarse cuán creyente cree que es. No está cumpliendo el propósito que Dios le había llamado a hacer. La muerte entró por un hombre, el pecado entró por un hombre, dice Romanos 5:12 ahí al final, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Claro, por la desobediencia de Adán, todos nacimos con una condición heredada de pecar. Decía un pastor, no nos convertimos en pecadores cuando pecamos, ya somos pecadores y por tanto pecamos.
Es una condición natural. Solamente algunos lo hacemos antes que otros. ¿Han visto a los niños chiquitos, bebés, de 0 a 2 años, hasta 3? Son increíblemente hermosos, ¿no? Es increíble verlos, es increíble querer convivir con ellos y es increíble lo malvados que pueden llegar a ser, ¿no? Es increíble poder observar que una persona que probablemente no habla todavía entiende su realidad y sabe cómo condicionar a sus padres, lo sabe chantajear, ¿no? O sea, ver a un niño hacer berrinche es solamente una prueba explícita de que el mal está en él, como el mal está en mí, solamente que yo tengo la capacidad de pecar de forma diferente a lo que él, pero la tiene. Tiene todo el potencial para hacer cualquier cosa. Hay un momento en nuestra vida en el que deliberadamente cada uno de nosotros hemos decidido, con toda la libertad que Dios nos ha dado, ofenderlo y romper sus reglas y violentar su ley. Probablemente no las conocíamos, pero eso no es pretexto, ¿no? Pablo dice que la creación da testimonio de Él y el Señor ha puesto una conciencia, ha puesto una ley en nuestro corazón que nos ayuda a identificar lo bueno de lo malo y aún así la hemos roto. Aún así hemos desobedecido, aún así lo hemos ofendido. La conclusión de Romanos 5:12 está repetida unos capítulos antes, ahí en Romanos 3:23. Si algunos ya pasaron por navegantes, conocen este versículo. Por cuanto todos pecaron, todos. Del griego la palabra todos significa todos, que nadie se salva, ¿no? Todos estamos allí incluidos, todos hemos pecado, todos hemos transgredido la ley de Dios. Ahora, la palabra pecado de repente está un poco estigmatizada, ¿no? Escuchamos esa palabra y entonces ya tenemos una barrera contra eso porque suena muy religioso. Pero básicamente la palabra significa fallar en el blanco o, para que lo podamos entender todos, no cumplir con lo que se nos mandó. El Señor dio una instrucción y nosotros la rompimos. Eso es pecar, no cumplir con el propósito. No cumplir con lo que Dios mandó. El Señor quería comunión y nosotros la rompimos. Y cada vez que pecamos, nosotros rompemos ese vínculo que Dios quiere tener con nosotros. Cada vez que nosotros pecamos, nosotros le decimos a Dios, amo más las tinieblas que la luz. ¿Recuerdan la conversación que tenía el Señor Jesús con Nicodemo en Juan 3? ¿Cómo le dice? Los hombres no vienen a la luz porque aman más sus obras malas, ¿no? Aman más esas tinieblas que venir a ser iluminados y expuestos sobre su propia maldad. No quieren hacer eso. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, dice Isaías 53. Nadie sobre toda la faz de la tierra, de los 8,000 millones de personas que somos en el mundo, ninguno puede decir con total certidumbre que no haya pecado nunca. Nadie, absolutamente nadie. Bueno, solo uno. Y ahora veremos quién es. Pero de todos los demás, no podemos decir, yo nunca he ofendido a Dios, yo nunca he pecado. Claro que sí. No vamos a leerlo, pero ¿recuerdan Éxodo 20? Si no lo recuerdan, les digo, en Éxodo 20, Dios da los conocidos y famosísimos 10 mandamientos. Y solamente haciendo un repaso muy rápido, probablemente no hemos matado. Es uno de los mandamientos, no matarás. Pero, ¿recuerdan lo que veíamos en el Evangelio de Mateo? Si alguno se enoja contra su hermano, ya lo mató en su corazón, ¿no? Por tanto, es pecado. Hemos roto esa ley. Probablemente no somos secuestradores o algo por el estilo, espero, ¿no? Pero hemos hecho cosas que han roto la ley del Señor. Quizá no hemos robado, quizá sí, no los conozco tanto, ¿no? No sé. Pero probablemente, aunque eso no lo hayamos hecho, que suena muy grave y que suena incluso a consecuencias legales importantes, pues esto tiene la misma implicación delante de Dios. Hemos idolatrado. El primer mandamiento era, no te harás dioses ajenos delante de mí. Pero probablemente le hemos dado nuestra atención, nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestro esfuerzo, nuestro amor, nuestra adoración a alguien o a algo que no es Dios. Las más de las veces a nosotros mismos. Y nosotros somos nuestro propio Dios.
decía un pastor que tenía un amigo que decía que sí creía en Dios porque pensaba que Él era Dios, ¿no? Entonces se amaba demasiado. Probablemente eso sí lo hemos hecho. Quizá alguna vez hemos jurado en vano, hemos puesto en entredicho el nombre de nuestro Señor. Te juro por Diosito. Dicho sea de paso, si ustedes acostumbran llamar Diosito a Dios, pues ya no lo hagan, mis hermanos, ¿no? No tenemos un Dios pequeño, no es un Dios diminuto, es un Dios inmenso. El cielo y el universo no lo pueden contener. ¿Por qué lo llamaríamos así? Era solamente un comentario al margen, ¿no? Quizá no hemos hecho nada de eso, pero quizá no han honrado a sus padres y a sus madres. Y la honra a ellos implica muchas más cosas que solamente no contestarles cuando nos enojamos porque nos piden algo, ¿no? Quizá algunos de aquí son esposos, esposas, padres, pero creo que todos por lo menos somos hijos, ¿no? Y todos tenemos el mismo llamado, a honrar a nuestros padres. No importa que ya no vivamos con ellos, tenemos el mismo llamado de guardar el honor de su nombre, que nadie hable mal de ellos por nuestra culpa, y probablemente lo han hecho. Quizá no ha pasado nada de eso, pero quizá hemos codiciado. Quizá hemos querido lo que tiene el hermano de al lado, o el vecino, o el amigo, o mi jefe, o alguien, cualquiera. Quizá hemos mentido, hemos dado falso testimonio. Por más que querramos esquivar como boxeadores, no vamos a poder. Alguno nos va a dar. El Señor es especialista en contraataques, ¿no? No va a pasar que te libres por cuanto todos pecaron. Todos hemos roto la ley de Dios. Pablo decía que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Pues es mi naturaleza, no puedo vivir de una forma distinta, no sé hacerlo. Es más, me deleito en el pecado, me deleito en romper esa ley porque se siente agradable para mi carne. Pues claro, mi carne no puede ni quiere sujetarse a la voluntad de Dios, que es comunión con Él, que es venir delante de Él a conocerlo. No solamente por haber roto la ley nos volvemos en transgresores, sino Romanos 5:10 dice que somos enemigos de Dios. Y eso ya es muy grave. No sé si han ido poniendo atención, pero cada vez se pone más dura la cosa, ¿no? O sea, estamos intentando descubrir de qué se tratan las malas noticias y esto ya es muy malo. O sea, si el Señor ha puesto un poco de conciencia en nuestro corazón, que estoy seguro que sí, esto duele. Nos estamos poniendo como enemigos del Señor, como alguien que quiere no solamente no obedecerlo, sino estar en su contra. Y eso es muy grave. Piensen que están delante de un Dios que sí es cierto, es bueno, que sí es amor, pero también es fuego consumidor y no se va a quedar con las manos cruzadas. Que no venga ahora y haga que todos ardamos, no es porque no pueda hacerlo, sino porque es paciente para con nosotros, porque no quiere que nadie se pierda, porque quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad, vengan al arrepentimiento, que vengamos y conozcamos su amor como Él lo está planteando. La consecuencia final del pecado, Romanos 6:23. Y si también ya pasaron por Navegantes, seguramente lo conocen. La paga del pecado es muerte. Ahí está. Se lo dijo Adán desde el principio. El día que de ese árbol comieres, ciertamente morirás. Y hay una estadística muy interesante alrededor de cuántas personas nacen y de cada 100 que nacen, se mueren. No hay más. Todos vamos a morir. Nos estamos oxidando. Las canas en nuestro pelo o la falta de pelo, ¿no?, son una prueba inequívoca de que nos estamos oxidando. Está pereciendo nuestro cuerpo. Vamos a morir. Algunos antes que otros, pero todos vamos a morir. Porque la paga del pecado es muerte. Esas son las malas noticias. Y no sé ustedes, pero cuando el Señor habló a mi corazón y me mostró esto, para mí fue muy claro. Yo no quería experimentar todo eso. Sonaba ahora algo terrible. Dice eso la Biblia, ¿no? Cosa terrible es estar en las manos del Dios vivo. Pues sí, yo me pude identificar claramente con aquellos que habían roto su ley, me pude identificar claramente con aquellos que habían sido transgresores y ahora eran enemigos de Dios.
que caminaban derechito a la muerte. Algunos íbamos a 200 por hora, otros van un poco más lento, otros van un poco más rápido, pero básicamente todos caminábamos hacia el mismo lugar, a experimentar la muerte, y no solo la muerte física, sino ya vivíamos en una muerte espiritual. Efesios 2, Pablo le recuerda eso a la iglesia: en otro tiempo estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, ¿cómo recibimos las buenas noticias? ¿O de qué se tratan las buenas noticias? Bueno, el Evangelio de Marcos empieza diciendo esto: el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y de repente lo hemos leído quizá tantas veces y lo hemos leído tan rápido que no nos damos cuenta que Marcos está haciendo una declaración importantísima en tan solo el primer verso que nos deja en su Evangelio. Eso es las buenas noticias ¿de quién? De Jesús. ¿Y quién es Jesús? El Hijo de Dios. ¿Y eso por qué deben de ser buenas noticias? Pues porque va a poner solución a estas malas noticias. El Señor conoce nuestra condición. Los que no la conocían éramos nosotros, pero ahora la estamos conociendo. Por eso Pablo empieza 1 Corintios 15 diciendo: Cristo murió por nuestros pecados. Eso es lo primero que le enseñó a la iglesia. Dice: primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. La única forma en la que ese problema, que era gravísimo, podía solucionarse era que el Dios que puso las malas noticias también pusiera las buenas noticias. Fíjense que dice 2 Corintios 5:19, ahí unas páginas adelante. Pablo dice, la semana pasada leíamos y meditábamos desde el verso 14, ¿no? O sea, sí, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y veíamos lo de las nuevas criaturas ahora en Cristo, y llegábamos al 18 que dice: todo esto proviene de Dios. ¿Qué dice ahí? ¿Quién nos reconcilió? ¿Sí dice así? Nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Y en qué consiste ese ministerio? Pues lo que dice el verso 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. La enemistad que había, la falta de comunión que nosotros provocamos, la brecha que nosotros abrimos entre Dios y nosotros no la podíamos cerrar. Él es el que lo hace. Dice el libro de Isaías que todas nuestras justicias delante de Dios, todas nuestras obras son como trapos de inmundicia, no sirven para nada. No había nada que nosotros pudiéramos hacer para compensar el haber roto su ley, no solo una, sino muchas veces. Muchas veces tenemos la idea de que delante del Señor va a haber una balanza, como en la mitología egipcia. Y entonces el Señor va a pesar mis obras buenas contra mis obras malas. Y muchos por eso se esfuerzan en hacer cosas buenas, pero siguen haciendo cosas malas, porque les parece que eso es nivelar lo que va a pasar, pero no es así. Eso no va a pasar. Delante del Señor todo eso es inútil. Delante del Señor todo eso no sirve para nada. El único que podía generar la reconciliación era Él mismo. Ahí está, ¿no? Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Cómo? No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. La única forma que había de poder acceder a ese privilegio de relación, de comunión, de intimidad, de cercanía, de poder llamarlo Padre, de saber que ya no somos, ya no vamos a recibir castigo delante de Él, era así, que Él tomara ese lugar. ¿Cómo lo hizo? Bueno, déjenme recordar rápido Filipenses 2. En Filipenses 2, versículo 5, Pablo empieza diciéndole esto a la iglesia, ¿no? Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. La única forma en la que hombres que habían roto
la ley de Dios, que habían despreciado, que habían menospreciado, que le habían escupido al rostro del Señor para ser perdonados, era que alguien tomara esa forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la misma condición que nosotros, viviera perfecto. ¿Recuerdan lo que dice Hebreos 4 sobre el sumo sacerdote que tenemos? Dice que tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos, a Jesús, que fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Sí se acuerdan? Si no, pues lo leen en casa, ¿no? Hebreos 4, 14 y 15. El autor de Hebreos quería dejar en claro que él había sido así, una persona que había sido tentada igual que nosotros porque vivió conforme a nuestra semejanza, porque había tomado forma de siervo, hecho semejante a los hombres, pero en la condición en la que estaba, igual que nosotros, él no hizo lo mismo que nosotros. Él no obedeció a su carne, sino obedeció al Señor y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fue tentado en todo, pero sin pecado. De esa forma es que nosotros podríamos ver la solución de Dios. La encarnación de Dios, su humillación, su obediencia y su despojo de sí mismo nos salvó. Y nos salvó, dice Pablo en Tito 3:5, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Nos salvó no porque fuéramos buenos o estuviéramos bonitos, se ve, ¿no? No fue por eso, sino fue porque nos amó y nos salvó por gracia. ¿Recuerdan Efesios 2, 8 y 9? Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El Señor no iba a permitir que nadie llegara delante de Él a decir, yo sí me gané el estar delante de ti. No había manera. Nadie podría ni va a poder decir eso delante del Señor. Nadie. Por eso lo tuvo que haber hecho Él. Porque Él era el único que podía hacer eso. Darnos reconciliación. Romanos 5:1, Pablo le recuerda esto a la iglesia, que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Sí lo recuerdan? Y la paz implica eso, reconciliación. La paz no solamente es la ausencia de conflicto, sino la paz es unión. Es volver a juntar dos cosas que estaban separadas. Es que esas dos cosas que era imposible que volvieran a estar juntas, ahora lo estén. Es que la naturaleza santísima de Dios no podía estar con nuestra naturaleza podridísima. Pero ahora, justificados pues por la fe, tenemos reconciliación. Podemos tener de nuevo comunión con Dios. Podemos estar delante de Él. No porque seamos dignos, no porque nos lo hayamos ganado, sino porque Él así lo puso. Él así lo dejó. En la cruz estaba el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Tenía que ser así porque Jesús, y solo Jesús, Juan el Bautista lo decía, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Toda infracción siempre demandó un sacrificio. Básicamente todo Levítico se trata de eso. Para cada infracción se necesita un pago, se necesita un sacrificio. Y Él fue ese Cordero. Él fue aquel que en la cruz y con su sangre dijo, ahí está. Él es el que estando en la cruz dijo, consumado es, pagado por completo. Murió. Eso dice 1 Corintios 15, ¿no? Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Pueden ver ahora de qué se tratan las malas noticias y cómo ahora son estas buenas noticias? ¿Y por qué es Cristo? ¿Y por qué debió de haber muerto? ¿Sí? Espero que sí, ¿no? Pablo dice que es conforme a las Escrituras. Solo déjenme darles unas citas. Isaías, el libro de Isaías, capítulo 53. Es un capítulo famoso, ¿no? O debería de serlo. Pero ahí en Isaías 53, pues básicamente está hablando de una persona que va a hacer algo que es increíble.
Déjenme leer a partir del verso 4 como dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Les suena a alguien? ¿Alguien les viene a la mente? No me digan nada, ¿no? Piénsenlo. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, mas cada cual se apartó por su camino. Mas, ¿quién dice ahí? Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Pues no que Jesús, pues es el mismo, ¿no? Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la cortará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Murió derramando su sangre preciosa, perfecta, como el de un hombre que vivió obedeciendo a Dios todos los días de su vida. Piensen en esto. Él nunca pecó, nunca mintió, nunca robó, nunca codició, nunca hizo nada básicamente de lo que todos nosotros sí podemos presumir, ¿no? Él fue íntegro, fue perfecto y fue obediente. Él sabía que tenía que hacer eso y fue a la cruz obedeciendo esa voluntad del Padre. A pesar de que oraba y decía: si te es posible, pasa de mí esta copa, obedeció. Sabía que no era posible, sabía que era la única forma, y fue y murió. Esa es una parte de las buenas nuevas. Pero, ¿qué es lo demás? Bueno, dice el verso 4 ahí en 1 Corintios 15, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pablo y los apóstoles, los evangelistas y todos los que hemos predicado sabemos que esto es igual de importante que la muerte del Señor en la cruz. Porque si solamente hubiese muerto y hubiera derramado su sangre, pero no hubiera resucitado, pues no tendríamos perdón. No habría nada. Fíjense cómo, si no hubiera sido esto importante, pues probablemente no lo hubieran recopilado los autores de los evangelios. Ahí en Mateo 27, versículo 57, Mateo registra el entierro de Jesús, ¿no? Fue sepultado. Dice ahí: cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra en la entrada del sepulcro, se fue. Y estaba allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Mateo no solamente registra que fue bajado el cuerpo del Señor, sino que fue limpiado, fue envuelto y fue enterrado. Y da el nombre de quien lo hizo, y da el nombre y santo y seña para que, si no sabían dónde era, vayan y le pregunten y le digan: José, ¿dónde está? Ahí fue enterrado, y ahí está la piedra, y ahí estaba María y estaba la otra María. Había testigos de que eso pasó, y lo leímos en Mateo, pero de hecho los 4 evangelios recopilan lo mismo, recopilan el entierro, que el cuerpo del Señor es llevado al sepulcro. ¿Por qué? Pues porque también resucitó. La tumba está vacía. En Mateo 28, un capítulo después, van 2 mujeres a buscar el cuerpo y de repente no aparece el cuerpo. Aparece un ángel que le dice: ustedes buscan a Jesús, pues no está, pues ha resucitado. Y no solamente Mateo lo recuperan los 4 evangelistas. El Señor resucitó, y no solamente ellos, sino Pablo dice aquí que fue sepultado, y dice que lo vieron muchas personas, más de 500 hermanos a la vez. ¿Por qué es importante la resurrección? Pues básicamente de ese hecho depende toda nuestra fe. De la resurrección del Señor depende todo el cristianismo. Todo lo que nosotros predicamos, todo lo que nosotros creemos, todo lo que nosotros vivimos, depende de que Jesús haya resucitado. Si Jesús no resucitó, dice Pablo ahí en 1 Corintios 15, 14, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra fe, vana es nuestra predicación. O sea, no tiene sentido, está vacía. Si Cristo no resucitó,
dice somos dignos de conmiseración. O sea, nos merecemos que se burlen de nosotros. Nos merecemos que nos digan que somos unos tontos. Si Cristo no resucitó, estamos perdiendo el tiempo. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Pero no. Pablo, los evangelistas y sobre todo el Señor Jesús dejaron en claro que sí resucitó. Cuando lo van a buscar, se le aparece ahí a Simón. En Lucas 24:33 dice que se apareció a Simón. En Marcos 16:9 empezamos a ver cómo se le aparece a María Magdalena, y luego se le aparece a otros 2, y luego se le aparece a los 11, y luego en Lucas 24 también vemos cómo se aparece a otros en el camino a Emaús, y luego se aparece a más personas, y no tenemos el registro de quiénes son los otros 500, pero se le apareció a 500 personas, resucitó, la tumba se quedó vacía, ya no hay cuerpo ahí, no se lo robaron, no desapareció por arte de magia, no explotó el cuerpo, no es que Jesús no hubiera muerto. Hay algunos que dicen es que en realidad nunca murió, solamente se desmayó del dolor y entonces ya cuando lo estaban llevando despertó y se levantó y se fue caminando. No, no es cierto. Los registros de los evangelios dan evidencia suficiente para que sepamos que en la cruz sí murió, lo atraviesan con una lanza y lo que sale es sangre y agua, y eso es que su corazón había colapsado, ya no había más que bombear, estaba muerto. Juan en Juan 19 dice que dijo consumado es, y luego de eso exhaló y entregó el espíritu. Murió por completo, y al tercer día resucitó de entre los muertos. ¿Por qué eso es importante? Pues básicamente dice Chuck Smith que tanto la resurrección como la ascensión de Jesús al cielo es el testimonio que Dios ha dado al mundo sobre su Hijo. Es como si Él estuviera diciendo, esta es la justicia que aceptaré en el cielo. Así de santos tienen que ser para que vengan a mí, y podemos serlo creyendo esto, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que murió y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que apareció a Cefas y después a los 12 y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven y otros ya duermen. Pablo, igual que los demás, dicen, ahí están, vayan y pregunten. Ellos lo vieron, Pablo lo vio. Ellos no tenían ninguna duda, y básicamente por esto murieron todos, por la resurrección del Señor. Porque les decían, niega eso, y no lo negaron. Porque les decían, si no lo niegas te vamos a matar. Pues mátenme, pero ¿cómo voy a decir mentiras? No puedo, porque yo lo vi. Si hubiera sido una mentira, pues qué tontos aquellos que siguieron algo que sabían que era mentira, a menos de que sea verdad. Y es verdad. Los que creemos en esto podemos esperar lo que el Señor Jesús prometió. Juan 5:24, el Señor le dijo a la gente, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Eso es en lo que consiste el Evangelio. El Evangelio son las buenas noticias por parte de Dios de que no necesitamos hacer nada extraordinario para ganarnos la esperanza, porque Él ya murió por nuestros pecados. El Evangelio son buenas nuevas porque donde no había esperanza para poder verle y hablar con Él, pues Dios puso esperanza. Donde no había camino para poder estar de nuevo con Él, Dios puso el camino. Juan 14:6, ¿se acuerdan? Como el Señor Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Donde nuestra justicia y nuestras buenas obras no alcanzaban, Él puso su justicia. Al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de Dios. ¿Sí lo ven? Ahora, todo eso, pues cómo me ayuda con las preguntas difíciles de la vida, de quién soy, de dónde vengo, a dónde voy. Bueno, pues básicamente el Evangelio me muestra quién soy. Soy un pecador. Soy alguien que necesita reconocer que ha pecado, que ha roto, que ha transgredido la ley de Dios. Soy eso. Pero además de eso, ahora, si yo creo en lo que he escuchado, pues soy perdonado. Y tengo esperanza.
¿De dónde vengo? Pues de vivir así, muerto en los delitos y pecados. ¿Y a dónde voy? A la esperanza gloriosa de la comunión con Dios. Un día que puede empezar desde hoy, porque en eso consiste la vida eterna, en que conozcamos a Dios y podemos hacerlo desde hoy. ¿Cómo vivir? Pues buscando y anhelando la constante y continua comunión con Dios, cumpliendo su propósito, cumpliendo su voluntad. Eso quería de nosotros. Eso quiere de nosotros y eso querrá de nosotros y con nosotros, pues busquemos esa comunión con Él. Ahora, hay un versículo que me salté al principio, no sé si lo notaron, pero 1 Corintios 15:1, solo lo leí, pero no dijimos nada. Déjenme solamente recordar y recuperar dos cosas. Dice Pablo: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Hay tres cosas que se hace con el evangelio, ¿no? Primero, el evangelio debe ser predicado, y quitado todo lo demás, pues ya estuvimos aquí un buen rato, ¿no? Y ya escuchamos en qué consiste el evangelio, ya escuchamos en qué consisten las buenas nuevas, ya escuchamos por qué son buenas nuevas y cuáles son las malas, ya las escuchamos, ya fue predicado. Pero el evangelio debe ser recibido, es decir, se tiene que creer. Si no lo creen, pues sorpresa, no es efectivo para ustedes, ¿no? Pero para los que lo han recibido, para los que lo hemos recibido, claro que es efectivo. El evangelio no solamente cambia nuestra mente y cambia nuestro corazón, sino que nos llena de gozo y de privilegio. Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora tenemos esa identidad. Ya no solo soy un pecador que ha sido perdonado, sino que ahora soy un pecador que ha sido adoptado. Puedo ahora considerarme hijo de Dios. Y lo final que dice Pablo es que debemos de perseverar en Él. Es decir, debemos de seguir creyendo a lo que Dios ha declarado. Que Cristo murió por nuestros pecados, que fue muerto y que resucitó al tercer día. Y debemos de creerlo todos los días. Y si es necesario, tiene que ser predicado en nuestro corazón todos los días. Y si es necesario, pues muchas veces al día, hasta que esto impacte por completo nuestra vida, hasta que no le quede duda a nuestra cabeza y a nuestro corazón que esto es verdad, hasta que podamos hacer lo que Lucas 9:23 sí dice que hagamos. La multitud seguía al Señor Jesús y de repente Él se detiene porque dice: estos me siguen porque les doy de comer, me siguen porque hago milagros, no me siguen por quien soy. Y se voltea y les dice: ¿me quieren seguir? Bueno, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo. ¿Cómo dice? Ya me perdí. Bueno, ahí está, las pantallas, ¿no? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Quieren seguir a Jesús? Lo que me encanta de ese pasaje es que lo primero es una invitación, solamente es para el que quiere, no es para todos, es para el que quiere. Y con eso déjenme dejarles solamente dos preguntas. Después de todo lo que hemos platicado, si en algo podemos meditar, quisiera que también meditáramos en estas dos preguntas. ¿Qué he hecho con el evangelio? Ya lo escuché, ya fue predicado, pero ¿yo qué he hecho con él? ¿Qué he hecho? ¿Lo he recibido o lo he desechado? ¿Lo he creído? ¿Esa verdad ha provocado en mí arrepentimiento para venir delante del Señor y pedir perdón y decir: Señor, tienes razón, tú dices la verdad, yo he vivido en mentira y necesito tu perdón y necesito la esperanza de la salvación? ¿Ha cambiado mi mente o no? Y si sí lo he hecho, ¿quiero seguir creyendo en Él? ¿Quiero perseverar en ese evangelio? ¿Quiero seguir predicándomelo todos los días hasta que mi vida sea como el Señor quiere que sea? ¿Hasta que llegue a la estatura de la plenitud, como dice Efesios? ¿Hasta que el conocimiento que tengo de Dios sea tan grande que entonces pueda estar más cerca de Él? Que pueda servirle al Señor, que pueda vivir para Él, que pueda entender que vale la pena vivir cada día y cada minuto para el que me amó, para el que me rescató, para el que me perdonó, para el que se entregó por mí en la cruz, ¿o no? De esas respuestas que den a esas preguntas va a depender no solo cómo vamos a vivir aquí,
sino dónde vamos a estar después. Si han recibido el Evangelio, pues nos veremos en la eternidad celestial, ¿no? Y si no lo han hecho, pues recíbanlo. No endurezcan su corazón. Hoy es el día de salvación. Recíbanlo. Y perseveremos en él. ¿Oramos? Señor, muchas gracias por tu palabra, Señor. Y gracias por dejarnos meditar en la obra que tú has hecho con nosotros, Señor. Gracias por dejarnos meditar en la esperanza que nos has regalado. Gracias por dejarnos meditar en tu amor, Señor, en el perdón que has extendido para con nosotros. Y te rogamos, Padre, que eso no solamente sea una verdad intelectual en nuestra vida, sino que baje a nuestro corazón, nos transforme, nos estruje, Señor, nos constriña tu amor de tal forma que te conozcamos ahora como tú quieres ser conocido, Señor. Que podamos no solamente entender, sino vivir respondiendo cada día a esa esperanza y a ese perdón que nos has dado. Que seas tú, Señor, glorificado a través de nuestra vida, porque tu Evangelio ha sido recibido en nuestro corazón, Señor. Te hemos creído absolutamente todas las palabras que tú nos has dado y queremos ahora responder en eso, Señor. Y te ruego, Padre, que si hay alguien aquí que no lo haya escuchado antes y que lo haya entendido ahora, le des esa esperanza, Señor, y le des esa fe para recibir el perdón que le has extendido con las manos y pueda recibirlo, Señor, y pueda encontrar la paz que tú quieres darle, pueda ver en qué consisten esas buenas nuevas y que pueda salir de aquí gozoso de saber que ahora puede ser llamado Hijo de Dios, como muchos de nosotros que estamos aquí, y podemos llamarte Padre, y podemos acercarnos confiadamente delante de ti, y podemos venir a platicar contigo y a darte gracias, porque sigues siendo tú el que abre los corazones y nos abre a nosotros y nos habla a nosotros para que sigamos respondiendo a tu amor. Gracias, Señor, por lo que has hecho. Por favor, afirma tu palabra en nuestro corazón para que vivamos para ti. En tu nombre oramos, Señor Jesús. Amén.